Muy buen viernes. ¿Cómo están en este viernes 22 de marzo, ya instalado en el otoño y ya encaminándonos por fin al final de este mes eterno que resulta marzo? Todavía no nos llega el final de mes, todavía faltan algunos días, de hecho toda una semana, porque recién el próximo domingo, el otro. Pero termina con un fin de semana largo a propósito de Semana Santa, ¿no? Bueno, saludamos a toda la gente que nos escucha hasta ahora a través del 102.5 y también a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo. Vamos a estar hoy día conversando del Museo de Bomberos con su directora ejecutiva, María José Lira. El Museo de Bomberos tiene un montón de cosas que contarnos. Hay una oferta y además hay una propuesta, hay una oferta programática interesante, pero además hay una propuesta en el mes de marzo de celebrar a las mujeres que son parte de los distintos cuerpos de bomberos a lo largo del país. Así que vamos a estar conversando entonces sobre las mujeres bomberos, sobre el trabajo histórico de bomberos y también, por supuesto, de lo que hay ahí en el Museo de Bomberos con María José Lira, directora ejecutiva de esta institución. Y también vamos a estar hablando con los autores de este libro, Filosofía, ambos casos es con PH, filosofía, diríamos, un libro ilustrado de filosofía, leer, observar, imaginar y pensar, editado por Catalonia y que tiene a sus autores Carla Davico Giannini y a Giovanni Longo Muñoz. Pronto acá en el estudio de Radio Universidad de Chile para contarnos de este libro que de verdad es bien, bien alucinante, trabaja conceptos claves y después una serie de preguntas para ir conversando con los niños. Yo me imagino, yo ya quiero hacer esto con mi hija o con mis sobrinos para ver qué sale ahí. Los niños son súper sabios y aparecen cosas súper interesantes que a uno le sorprenden y pueden aprender un montón. Así que vamos a estar conversando con Carla Davico y Giovanni Longo, autores de este Filosofía, un libro ilustrado de filosofía. Y partimos con música aprendida. Además, es el último día de la Fernanda Araneda como productora. Reemplazante el lunes vuelve nuestra Tania, que se ha tomado unas merecidas vacaciones. Gracias, Fernanda, por tanto trabajo. Y para ti, te vamos a poner un Messier Periné desde Colombia, música aprendidita para viernes, bailar contigo.
Y se los anunciábamos, ya estamos acá con la directora del Museo de Bomberos, María José Lira. ¿Cómo estás tú, María José? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de recibirte y además también porque nos parece que corresponde hacer un homenaje a los bomberos y bomberas, vamos a estar hablando de eso también, a propósito de que lamentablemente solo nos acordamos de los bomberos cuando tenemos desastres, ¿no? Y lamentablemente también estos han sido cada vez más consistentes en nuestro país. Sabemos que no solo a causa del cambio climático, esa es una de las fuentes, acá lo hemos hablado con expertos también, sino que las maneras en que hemos construido nuestras ciudades, ¿cierto? El cambio en los usos de suelo, por ejemplo, y otros elementos han dado pie a que se produzcan cada vez más incendios y el trabajo de bomberos y bomberas termina siendo fundamental. O sea, literalmente salvando vidas, salvando bienes, salvando también a nuestros mascotas, nuestros animalitos, ¿cierto? Vemos a los bomberos en acción, pero los bomberos tienen una larga historia en nuestro país y de eso, entre otras cosas, se ocupa el Museo de Bomberos. Así que quizás, María José, para partir, ¿no? Contar qué es y qué hace el Museo de Bomberos. Bueno, el Museo de Bomberos de Santiago, MUBO, se ubica en Puente con Santo Domingo, al lado de la Plaza de Armas, a una cuadra, y tiene 6 años. Se inauguró el 2018, en enero. Se inauguró el 2017 y abrimos a público el 2018 y partimos trabajando con un equipo especializado en educación, con programas educativos para recibir colegios, programas para familias, adulto mayor, etcétera, para los públicos generales de un museo. Y tuvimos mucho éxito hasta el 2019, que tuvimos que cerrar cerca de un mes por el estallido social, y luego el 2020 en marzo por la pandemia. Así que en estos 6 años llevamos 4 presencialmente abiertos, pero entre medio en la pandemia nos digitalizamos, así que tenemos ahí como 2 patitas que siguen funcionando. El museo tiene como misión rescatar la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago y los valores de la institución, pero en el recorrido tú ves la historia de los bomberos y las bomberas de Chile, finalmente. Yo te diría que es un recorrido histórico que te permite entender la historia de Chile a través de los desastres y cómo la institución ha ido perfeccionándose, mejorando, aumentando tecnología para ir disminuyendo tanto la pérdida de vida de los bomberos y de las bomberas como reaccionando más rápido. Ese es como el recorrido que es en 8 salas, en cerca de 700 metros cuadrados, es bastante grande. Y después nosotros como equipo, a través de distintos fondos, hemos hecho una sala didáctica de fomento lector para primera infancia, que se llama el cuartel de lectura, donde los niños y niñas pasan por ahí libremente. Está lleno de libros de distintos temas como curriculares, digamos, donde es de lectura libre. Hacemos actividades y enseñamos mucho sobre prevención y autocuidado. Y después, con la Fundación Mustakis, hicimos la sala SIM, la zona interactiva MUBO, donde hacemos lo mismo, pero ya para mayores de 7 años y familia, que es una cocina interactiva muy entretenida que permite que todos los visitantes a través del juego vayan aprendiendo a cómo prevenir incendios en la casa, que es como el lugar donde mayormente ocurren todos los desastres. Entonces el museo tiene esta parte histórica patrimonial y esta parte educativa y de autocuidado, que la verdad que a mí me parece cada vez más importante. Creo que no hay otro museo, hay otros museos de bomberos, pero con esta bajada educativa en prevención, creo que es donde tenemos que hacer mucho trabajo hoy día y en el futuro. Claro, y además uno puede pensar, María José, no solamente en el uso inmediato, ¿no? Que tiene ese conocimiento, que decir, bueno, vamos a evitar incendios, más o menos importante, ¿no? Pero también para evitar incendios uno tiene que entender cómo funciona la química, la física, ¿cierto? Cómo eso está en nuestro cotidiano. Entonces también es una tremenda oportunidad de aprendizaje. Entonces, como para hacer el resumen respecto a lo que tú nos contabas, Museo de Bomberos tiene por un lado toda esta cosa patrimonial, tradicional de la historia de Chile, como tú decías, a través del trabajo de bomberos. Y es importante marcar, los bomberos están presentes en los desastres, no solamente en los incendios. No, cualquier tipo de desastre. Claro. Ahí están, rescatando gatitos, entre otras cosas, ¿no? Claro. De hecho, hay una sala que se llama Especialidades, donde se habla de las distintas especialidades que hoy tienen los bomberos, y es mucho más que incendios. O sea, está rescate vehicular, incendios forestales, rescate en altura,
hazmat, que es emergencias químicas. Entonces, finalmente podemos entender todo lo que cubren y todos los servicios que entrega a la comunidad. Bueno, eso está dentro de las muchas cosas que hace el Museo de Bomberos, celebrar a los bomberos y también ayudarnos a pensar respecto de su rol en nuestra sociedad y de cómo podemos cuidarnos entre unos y otras. Y una cosa que están haciendo durante este mes de marzo, ¿cierto? El mes de la mujer en tantos sentidos, ¿cierto? Es conmemorativo, es importante resaltar el trabajo de las mujeres. No sé si tú viste alguna vez, María José, había un video que se hizo viral, parece que era del Representation Project, que es un proyecto en Estados Unidos que trabaja con mujeres y representación, en donde entraban a una sala escolar de niños, yo me imagino 7, 8 años, y les describía un trabajo, ¿no? Y uno de los trabajos que les describía era el de bombero. Y le pedían dibuje a esa persona. Y todos y todas, las niñas, dibujaban varones. Hombres. Y le decía, bueno, porque eran cirujanos, bomberos y parece que policía era el otro, ¿no? ¿Ya? Y todos dibujaban nombres. Y después decía, bueno, vamos a conocer a estas personas y entraban 3 mujeres en sus distintos roles. Y eso, por supuesto, para los niños Nos era... descolocó. Claro, especialmente a las niñas, ¿no? Entonces... Claro, tenemos en nuestro imaginario, por muchas razones, que tiene que ver con los relatos patriarcales también, esta idea de que el héroe, porque los bomberos no son ni más ni menos que eso, son varones. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hay cada vez más mujeres bomberos. Exacto. Mira, el museo pertenece al Cuerpo de Bomberos de Santiago, entonces yo tengo las cifras de ese cuerpo. Y hoy día el 7% son mujeres, que es como 170 mujeres contra 2.000 hombres, digamos. Sí, claro. Digamos que no son muchas, pero no son un montón. Especialmente, vamos, chicas, ese 7%. Sí, pero antes en el 2010 habían 50 mujeres aprox. A partir del 2020 estamos hablando de que hay 180. O sea, ha ido aumentando. De las 22 compañías que conforman este cuerpo, solo hay 4 que siguen siendo de hombres. Por lo tanto, ha ido cambiando. Ahora, el museo ahí no tiene ninguna injerencia, sino que yo lo cuento como un dato, pero donde sí estamos trabajando desde que el museo abrió es en hacer recorridos con perspectiva de género. Entonces, en la museografía hay 2 momentos donde se representa a la mujer, que son 2 maniquí. Uno es la telefonista, como de los años 70, y la otra es la mujer con el traje actual de bomberos, con todo lo que pesa y lo que carga la bombera y el bombero hoy día. Y es ahí donde nosotros nos tomamos para introducir la perspectiva de género en los recorridos, y que ya este año lo estamos haciendo, yo te diría, como con mucha más fuerza, porque resulta que es harto trabajo ir como cambiando un relato, un guión, y hoy día ya creo que está bastante firme, y es el 3er año, si no me equivoco, que tenemos visitas realizadas por bomberas durante todo marzo. Y eso se hace los sábados de marzo a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde. Es gratuito, no hay que inscribirse, pero ha resultado una experiencia muy linda porque llega el público y se encuentra con una mujer vestida de bombera que va contando lo mismo que cuentan los mediadores, pero desde su mirada. Incluso le pueden hacer preguntas, a veces le preguntan por qué se metió a ser bombera, si les da susto, cómo lo hace con su familia si tiene hijos, etc. Entonces se genera una visita muy cercana y por lo mismo se derriban también todos esos mitos que uno tiene, que los bomberos tienen que ser hombres. Claro. O que el héroe en general tiene que ser hombre, exacto, ¿no? Bueno, estamos conversando con María José Lira, así que si mañana sábado van a el Museo de Bomberos, que está ahí en Santo Domingo 978, Santo Domingo con Puente, o sea, de verdad, más central imposible. Literalmente central. Plaza, está ahí en el corazón de Santiago, ¿cierto? Pues Santo Domingo 978. Van a encontrarse entonces con estas visitas guiadas que eran a las 12 y a las 4. A las 12 y a las 4, realizadas por bomberas. Por bomberas. Eso es una de las actividades. Ahora quiero volver a algo que tú señalabas antes, ¿no? Y que a veces está, cuando pensamos en el cuerpo de bomberos, pensamos en las personas que van arriba del camión de bomberos, a las que llegan a los incendios, a los desastres, pero hay todo un trabajo de oficina, diríamos, ¿no? Y claro, ahí las telefonistas históricamente han tenido un tremendo rol. Bueno, de hecho, a partir de este maniquí, la telefonista, quisimos relevar el rol de la mujer en los bomberos como institución,
pero también aprovechamos de contar todo cómo la mujer se empezó a incorporar en la fuerza laboral. O sea, está la central de alarmas, trabajan un montón de mujeres hoy día. En la parte administrativa el cuerpo de bomberos también. Y en el museo la mayoría somos mujeres también. Entonces hay un trabajo y una visibilización que tenemos que hacer como museo que tiene un fin educativo. Claro, no, y estoy pensando que a propósito de la perspectiva de género, ¿no? Que es reconocer, la perspectiva de género no es ni más ni menos que reconocer que vivimos en un mundo que ha sido segmentado culturalmente, no naturalmente, culturalmente para roles entre hombres y mujeres, ¿no? Exacto. Y me parece que es súper potente que niños y niñas puedan ver que una mujer puede ser la telefonista, que es un rol histórico importantísimo, pero que nos resulta mucho más familiar, sí. Y que también puede ser la bombera. O sea, no es que tiene que ser la bombera o tiene que ser la telefonista, que puede ser cualquiera de ellas. Exacto. Y que está buenísimo en cualquier manera. Y eso es, bueno, sabemos la importancia que tiene la representación en las cabezas de los niños y cuando están pensando en héroes o que quieren ser cuando grandes, aparece, ¿cierto? Sí, muy pero normal. Ahora que me acuerdo con lo que comentabas hace un ratito, el museo, sobre todo el día sábado, es un museo absolutamente familiar. Van muchas familias con sus hijos, nietos, etcétera. Y todos los niños y las niñas quieren ser bomberas y bomberos. Por lo tanto, en este cuartel de lectura tenemos en una pared bien grande cascos y chaquetas de distintas tallas y todos se visten de bomberos, se sacan la foto, etcétera. Pero yo te diría que es a la par niñas y niños. ¿Sí? Quizás eso... Esperemos que haya cambiado un poquito. O sea, lo que sabemos hoy día, y hay un montón de organizaciones que han hecho trabajo al respecto, entre ellos Comunidad Mujer, es que niños y niñas no ven diferencia hasta las 7 u 8 años. Exacto. Y por eso también sabemos que es tan cultural, ¿no? Exacto. Porque culturalmente se le empieza a decir, no, que las niñas princesas, ¿cierto? Y delicadas, y no sé qué, y los niños tienen que ser fuertes y asertivos, etcétera. Y también podría haber un niño que quiera ser telefonista. Claro. ¿Por qué no, no? Entonces, exacto. Ahí aparece esta perspectiva de género poniendo en cuestión los roles en donde nos han instalado y, por supuesto, celebramos a esas mujeres valientes que están arriba de los camiones desafiando esos mandatos. Sí. Les mandamos un abrazo y un saludo y todo nuestro respeto desde acá. Bueno, eso es parte de lo que hace el Museo de Bomberos, que, como les decíamos, todos los sábados de marzo a las 12 y a las 16 están teniendo estas visitas guiadas llevadas por voluntarias del Cuerpo de Bomberos que dan a conocer la labor y la historia de las mujeres al interior de la institución. Pero ustedes están durante todo el año haciendo actividades y me interesa, María José, que nos cuentes también sobre este programa educativo Escápate con tu curso al MUVO. Sí, ese programa educativo, bueno, funciona desde que el museo hace 6 años y todo el año, donde hemos ido paulatinamente haciendo mejoras y ampliando, pero en resumen, nosotros analizamos el currículum del Ministerio de Educación desde pre-kinder a cuarto medio y fuimos como quien dice sacando lo que nos vinculaba con nuestro relato, con nuestro guión museográfico y hoy día tenemos una oferta desde pre-kinder a cuarto medio según distintas asignaturas. O sea, tú puedes ir a ver, por ejemplo, una vez hicimos un taller de física. Entonces, se hablaba del tema del fuego, de los tipos de fuego, de los materiales, de los trajes de bombero, etcétera. Hay distintos como asignaturas donde nosotros ofrecemos para cada curso un recorrido especial. Entonces, los profesores lo pueden ver todo esto en el muvo.cl, en educación. Y está absolutamente dirigido, según el tema, se recorren algunas salas y no todas, porque ofrecemos a veces talleres de finalización, y si no también está la visita mediada a todo el museo, que es esta mirada de patrimonial y educativa en prevención. Los colegios, eso es muy importante, son todos gratis, todos entran gratis, solo hay que reservar. Ok, y además está clarísimo, ¿eh? Ustedes van a muvo.cl, Muvo, Museo, Bomberos, muvo.cl, y está ahí la descripción del museo. Luego voy a ir a una pregunta que tengo respecto al Museo en 360, ¿ya? Pero voy a cerrar con esta idea de espacios educativos y educación. Ustedes ponen ahí educación, les aparecen los espacios educativos para que puedan ver, y también todo esto de programas escolares que, como nos señala María José, su directora, está pensado en cada uno de los distintos momentos de la educación escolar y pueden descargar los programas y ahí mismo pueden agendar visitas. Exacto. Y la idea, solo para cerrar, pero está todo ahí, es como un poco interpelar a los niños, hacerlos pensar. Por eso hay algunos recorridos que tienen unas pequeñas actividades de cierre y otros no. O sea, no es el recorrido al museo y listo, sino que tratamos de ofrecer un servicio completo donde uno desarrolle una idea
y la termine, digamos. O sea, que sea una experiencia real a cambio de no estar en la sala de clase. Claro, Finalmente. y por supuesto, y sabemos que se aprende a través de las emociones, así que estamos seguros que los niños y niñas van a estar muy emocionados aprendiendo de lo que suceda ahí en el Museo de Bomberos. Esto es gratuito, hay profesionales del equipo de educación y mediación disponibles, y ustedes solo, los profesores y profesoras que nos escuchan, que tenemos la fortuna que Radio Universidad de Chile es muy escuchada por docentes, así que les invitamos a que visiten muvo.cl. Y antes de cerrar, María José, quería preguntarte, tú lo dijiste y nosotros acá lo seguimos, en el semáforo. De hecho, yo creo que la primera entrevista que nosotros tuvimos fue por Zoom, y hablamos de cómo distintos museos, nos tocó conversar con todos, ¿no? Tuvieron que durante la pandemia adaptar, ¿no?, sus contenidos para seguir activos, ¿no?, y seguir vinculados con las comunidades y los públicos que habían armado. Lo bueno de ese momento tan difícil fue que quedó un material armado, ¿no? Exacto. Y como sabemos también que nos escuchan mucho fuera de Santiago y fuera de Chile, quería preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo está funcionando hoy día ese museo virtual? Porque yo sé que hicieron hasta esta posibilidad de visitar el museo virtualmente, y los materiales que hay en ese sentido. Sí, efectivamente en mayo del 2022 como que lanzamos el museo virtual que se llama Muvo 360, que tú lo puedes recorrer desde cualquier dispositivo y permite además, también con una reserva previa, tener un mediador que te vaya haciendo la visita. Es como una visita mediada virtual. Ajá. Entonces el mediador está aquí, te va guiando, pero tú vas recorriendo desde tu dispositivo, que eso también es bueno. O sea, un profe podría decir, chicos, hoy día en clase vamos a ir... Lo hemos hecho montones de veces. Y eso, bueno, fue la forma de trabajar hasta el 2021 que abrimos. Pero eso, por supuesto, que está permanente, quedó como algo permanente, y recibimos menos visitas hoy día virtuales que presenciales, por supuesto, pero eso sigue en paralelo. Entonces, para cualquier visita de colegios, de regiones, nos tienen que mandar un mail, bueno, y presencial también, al visitas.muvo@cblargas.cl. Y funciona súper, súper bien. Yo estoy aquí mirando la sala Líneas de Tiempo Universal y Nacional, y yo me puedo pasear por acá. Exacto. Hicieron un súper trabajo. Puedes hacer un zoom, de hecho, donde hay fotito, te acercas y se te despliega la foto en grande. Donde hay una tijera, si no me equivoco, hay una actividad que tú la descargas en PDF. Entonces el profesor lo podría hacer solo, o si quiere con ayuda de la mediación del museo, nos pide como una hora. También es absolutamente gratis. Y se puede recorrer desde todas partes del mundo. En la pandemia tuvimos visitas de muchos países de afuera. Y sobre todo muchos colegios de región. Entonces fue muy lindo el poder llegar, en el fondo. Claro que sí, todos. Decir que no, esto no hay se una perdió. Barrera. Claro, y que exactamente, si usted nos está escuchando desde cualquier lugar del mundo y dice, oye, a mí me hubiera encantado llevar a mi curso, pero bueno, estoy en Tongoy, no sé, estoy en cualquier parte, no sé, como que siempre pienso en Aysén porque me encanta Coyhaique y sus alrededores, ¿no? ¿Cómo hago para allá en Chile, chico? ¿Cómo hago para llevar a mis alumnos? Bueno, aquí tienen la posibilidad con Muvo 360, muvo.cl también, y me encanta esto que nos cuentas, María José, de que pueden además pedir esa asesoría, entonces es un tiempo real, igual hay una conexión. Sí, y lo otro, como sabemos que la visita presencial podríamos decir que te entrega más o te genera más cosas, digamos, pero por lo mismo nuestra plataforma que tenemos permite acercarse mucho a la experiencia de la visita presencial. Por eso también lo ofrecemos con tanta seguridad, porque no es un video estos llenos de flechas que uno recorre y ve los cuadros, pero no es lo mismo estar ahí. Acá tratamos de reproducir, o sea, los videos se reproducen en línea al mismo tiempo, se reproduce la música donde hay música. Entonces es lo más cercano a la visita presencial que pudimos lograr, digamos. Y además, y usted nos está escuchando y quiere saber cómo usarlo bien y tener la asesoría de uno de los mediadores y encargados o encargadas de comunicación del museo, se comunica con el museo, ahí tienen toda la información en muvo.cl. Y entonces, quienes están fuera de Santiago, vayan a dar una vuelta. Quienes están en Santiago, vayan a dar una vuelta al museo. Además, en muvo.cl están todas las guías, líneas 2 y 3, estación Calicanto, estación Plaza de Armas, los transporte público que te lleva hasta ahí. Los horarios son martes de 10 a 18 horas, martes a sábado. Sí.
Recuerden que los sábados, y queda este sábado, mañana, Queda solo mañana, claro. porque el próximo fin de semana está cerrado por Semana Santa. Sí, no, yo creo que sí está abierto, pero es marzo todavía. Sí, todavía es pues, marzo. no, quedan 2 sábados. Ah, perfecto. Entonces sí, está abierto también el Está próximo fin abierto de el semana próximo largo. sábado. Si está buscando qué hacer con les niñes Sí. el próximo fin de semana, bueno, aquí tiene una posibilidad de ir al Museo de Bomberos, que a las 12 y a las 4 de los días sábado está teniendo estas visitas guiadas por bomberas. Hemos conversado con la directora ejecutiva del Museo de Bomberos, María José Lira. Muchas gracias, María José. No, gracias a ti por la invitación, un gusto. Nosotros vamos con música, una pausa y ya regresamos.
Y continuamos haciendo nuestro semáforo ahora para hablar de filosofía, pero en este caso ambas se escriben con PH. Filosofía, un libro ilustrado de filosofía. Leer, observar, imaginar y pensar se llama esta belleza que tengo en mis manos, además con colores favoritos, hay que decir. Ahí la portada tiene morado, verde, celeste, y que está co-escrito y co-diseñado por Carla Davico, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Carla? Bien, gracias, Antonella. Y con Giovanni Longo Muñoz. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ambos me acompañan esta mañana. Yo soy una chica muy afortunada para hablar de este libro que de verdad está muy, muy entretenido. Y justo ayer estábamos aquí con Marcelo Simonetti hablando de un libro que él sacó para público infantil, tremendo, Los Migrantes, búsquenlo, hablando de las posibilidades de diálogo que puede generar sentarse a compartir ese tiempo, los recuerdos, además, la riqueza emocional que se está entregando en ese momento. Y aquí esto abre para muchísimo, y yo diría que es un libro que a los adultos también les va a hacer un montón que pensar, ¿no? Entonces, Filosofía es este libro que, para que la gente nos pueda seguir la conversación, trabaja con conceptos claves de la filosofía, que los describe muy brevemente en un párrafo y luego con un montón de preguntas. Y cada concepto clave va acompañado por un diseño, por un dibujo que ayuda a introducir ese concepto. Entonces, primero, Carla, ¿cómo llegaron a esa dinámica que está al interior del libro? Bueno, la historia es que yo iba en una micro llena de gente, hora peak, leyendo un libro de filosofía, El ser y la nada de Sartre, que es un mamotreto así filosófico, y me costaba mucho concentrarme en el concepto, que era bien complejo, el párrafo que estaba leyendo, y decía, pucha, necesito como algo visual que me acompañe. Y ahí se me ocurrió que sería súper bueno transmitir ciertos conceptos filosóficos con una ilustración, con un apoyo visual en el fondo. Y bueno, yo misma agarré el libro Breve Historia de la Filosofía de Umberto Giannini, que es una cronología del pensamiento filosófico, y me puse a tomar conceptos que me parecían ilustrables, y fue ahí cuando entró mi compañero Giovanni, que es ilustrador y que es además un gran compañero de tertulias filosóficas de la vida. Entonces fue un trabajo muy en conjunto, después como ir definiendo los conceptos, cómo mostramos la idea, muy entretenido. Ahora, me parece que ahí hay algo que quiero rescatar, ¿no? Esa idea de las tertulias filosóficas, ¿cierto? O de filosofar. Uh-huh. Hace poquito estuvieron acá también en el programa los chicos de Filosofía y Humor, que acaban de sacar un libro, que tremendo, les recomiendo mucho también que sigan ahí en sus redes, porque ellos hacen lo mismo, ¿no? Como tomar algunos conceptos. Ellos trabajan mucho con autores. En este libro, los autores, no hay una bibliografía, son más bien conceptos y preguntas. Pero lo que hablábamos con ellos, y también me lo recordó vuestro libro, tiene que ver con la importancia de pensar que todos filosofamos en un momento en que nos detenemos a hacernos preguntas, ¿no? Entonces, preguntarte, Giovanni, sobre ese ejercicio que ustedes están invitando acá, que tiene que ver con que la filosofía no es algo que suceda dentro de las aulas necesariamente, o de esta gente tan importante y seria que piensa cosas difíciles, sino todos de alguna u otra manera lo hacemos cuando nos detenemos. Claro, esa es un poco la idea, que no es solo academia la filosofía, sino que también es algo que uno puede jugar, discutir, repensar, que eso es parte de jugar también, repensar los conceptos, darle una vuelta, saber que sabemos poco también, que ignoramos mucho, no ser dueños de la verdad. Entonces parte de replantearse todo eso es lo que hablaba Carla también, que somos muy buenos tertuliantes, porque en verdad nos quedamos conversando horas de eso. Y la idea un poco es invitar a eso, que también la idea es que no es solo que los niños se abran al pensamiento, sino que los niños mantengan ese pensamiento abierto que ya tienen, y de alguna manera los adultos son los que vamos guiando esos pensamientos, y sin quererlo y con buenas intenciones incluso, se van de alguna manera cerrando y nos empezamos y dejamos de preguntarnos los por qué. Uh-huh. De hecho, se habla que el niño tiene una etapa del por qué, y la idea aquí sería de por qué tiene que ser solo una etapa, porque también nosotros, como en nuestras distintas etapas de la vida, también tenemos que replantearnos si aquello que sabíamos
lo queremos seguir manteniendo, ¿no? Sí. Quizás algo que nos servía a los 10 años, a los 20 no nos sirve, y lo que a los 20 sí nos servía a los 30 no nos sirve. O lo que a los 20 pensamos de una manera, nos damos cuenta a los 30 que hay 10 maneras de pensar lo mismo. Entonces la idea de esto es justamente eso, no dar las cosas tan por sentado, por eso tampoco nos vamos tan en los autores, sino que más abierto al diálogo, a la mediación, a la conversación, a la reinterpretación. Por ahí va el camino que estamos... Bueno, y ahí aparecen algunos conceptos que son fundamentales: entendimiento, utopía, bien y mal. Yo después pensaba, uy, esa conversa. Empatía, idea, inconsciente, puntos de vista, aquí con la imagen, para que se hagan una idea, ¿no? Este es un súper buen ejemplo para quienes nos escuchan en la radio, se lo pueden imaginar. Hay un elefante morado, ¿cierto? Esto remitiendo a esa vieja historia, ¿no? Y hay 7 ciegos que están tocando partes distintas del elefante. Y eso es lo que lo vemos en el dibujo, es muy reconocible, es muy fácil. Este es el más, ¿cómo diríamos?, transparente de los dibujos. El resto son bastante más alocados, ¿no? Sí. Y aquí se trabaja con el concepto de punto de vista. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando veía este ejemplo en particular, en lo urgente que es cuestionar, ¿cierto?, la idea de la verdad como algo que está súper específico, que es algo que la filosofía ha hecho históricamente, ¿cierto? Y más bien celebrar y visibilizar la idea de que cada uno de nosotros está hablando desde un lugar, ¿no? Entonces, contemos, Carla, un poco, ¿cómo esperan ustedes que el libro funcione? Bueno, nos encantaría que se abriera la conversación. La lectura solitaria igual está súper bien, hablar con uno mismo, hacerse esas preguntas que vienen sugeridas en el libro, que además al final de cada listado de preguntas, de cada concepto, hay una pregunta que dice, ¿qué preguntas te has hecho tú? Uh-huh. Claro, entonces la idea es que se vayan generando más preguntas. Y bueno, la conversación, algo también que falta mucho hoy en día porque varios se creen dueños de la verdad y justamente las grandes preguntas filosóficas de donde provienen estos conceptos son preguntas que no tienen respuesta o que tienen muchas respuestas, que han tenido muchas respuestas a través del tiempo y distintos pensadores, pero ninguna fija, ninguna absoluta. Entonces, justamente existe esa plasticidad para poder jugar con las respuestas. Y que no, de una manera libre, que no remita a la academia, a qué filósofo dijo tal cosa, sino que quizás generar un momento que puede ser, no sé, antes de dormir, con la familia, o en el colegio, en las bibliotecas, en cualquier instancia donde se pueda dar este espacio pausado de reflexión y de pregunta y de juego. Ahí nos encantaría que estuviera el libro. Claro, que esté en las bibliotecas, que esté en las escuelas, que esté... De hecho, la fábula del elefante que decías tú, justamente habla del punto de vista de que están estos 5 ciegos tocando el elefante y el que toca la pata del elefante dice, entiendo, un elefante es como un pilar. Y el que toca la cola dice, entiendo, el elefante es como una cuerda. Y el que toca la oreja dice, entiendo, el elefante es como un abanico. Entonces, todos están en lo cierto a la vez que están todos equivocados porque solo tienen un punto de vista. La idea un poco del libro es justamente abrirse a eso, abrir que hay muchas formas, muchos puntos de vista y lo importante es aprender a dialogar referente a eso, que frente a un estímulo podemos sentir distinto. Entonces nuestra idea sería como esa, también que los adultos que están leyendo esto junto a los niños también hagan ese ejercicio de replantearse, sea una dinámica conjunta. Estamos conversando con Carla D'Avico y Giovanni Longo, quienes son coautores de este libro, Filosofía. En ambos casos es con PH, recordando, ¿no es cierto?, el origen griego de la palabra, que está ahí en la introducción, ¿cierto?, amor por la sabiduría. Un libro ilustrado de filosofía, leer, observar, imaginar y pensar, que lanzó recientemente Catalonia, está dentro de sus novedades, así que lo pueden conseguir desde ya. Y pensaba yo de verdad, como mientras leía el libro, me imaginaba también a propósito de lo que decía Giovanni antes, ¿no? Cómo la cultura de alguna manera va limitando nuestra capacidad de hacernos preguntas. Y sobre todo, y especialmente en estos tiempos, eso es muy evidente, nos viste de certezas.
cuando realmente, especialmente en los tiempos que vivimos, eso es una fantasía. Entonces, preguntarle también, Carla, por las sorpresas posibles. No sé si ya han trabajado con este libro, lo aprobaron con niños, han hecho focus group, porque yo me imaginaba también, en mi experiencia con niños, que las respuestas que pueden salir son absolutamente alucinantes. No, los niños son geniales. Lo que más quiero es probarlo con niños. El libro se lanzó recién. O sea, ni siquiera se ha lanzado. Claro. Ni siquiera hemos hecho el lanzamiento todavía. ¿Tenemos fecha para el lanzamiento? Todavía no. Ya, todavía no. Ahí nos cuenta pronto dentro de abril, sí, ya. Entonces, ha tenido ya muy buena recepción, pero claro, nos gustaría tener ese feedback más de actividades con niños, porque sí, las respuestas de los niños siempre son geniales. Yo he trabajado harto en bibliotecas, en fomento lector, y la parte más entretenida del asunto después de leer un libro son las preguntas, las conversaciones que van surgiendo entre los alumnos o los lectores. Y claro, como tú hablabas del título, Filosofía, que nos remite al origen, también este libro tiene la intención de recordarnos que el origen de la filosofía es un origen de estar contemplando y hacerse preguntas por el mundo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué cuando muevo mi brazo? No sé. Claro, ¿cómo es posible que algo pase en mi cerebro, que se convierte en palabras y que yo te las digo y tú las escuches, las entiendes y podemos comunicarnos? Una cosa muy mágica, empezar a ir desde ese lugar, desde lo más básico. Por lo mismo, porque estamos llenos de certezas y quizás de repente es bueno replantearse las cosas y sentarse a contemplar y a pensar. Y los niños tienen esa curiosidad innata, por eso también lo pensamos para niños y además es adquirir un superpoder, ¿no? Yo pensaba, y es algo que hemos conversado con distintos autores y expertos acá en el programa, que también tiene que ver con, de nuevo, en estos tiempos de profunda incertidumbre, hay ciertas habilidades que los niños van a requerir para sobrevivir. Una es la adaptabilidad, otra es hacerse preguntas, pero también la empatía, que es uno de los temas que ustedes hablan ahí. La empatía también aparece entendiendo que yo pienso como pienso hoy día por quien he sido antes, y estoy acá, pero luego ser capaz de entender que Carla piensa como piensa porque tiene su propia historia, porque ha viajado donde ha viajado, porque ha hecho los trabajos que ha hecho, etcétera. Y entender esa diferencia y la posibilidad de encontrarnos en las preguntas puede ser poderoso para la construcción de una sociedad más sana. Totalmente, nos pasó un poco haciendo el libro, nosotros no pensamos exactamente igual y en el diálogo, en la conversación que íbamos teniendo sobre los conceptos, se generó este libro. O sea, también el mismo trabajo sobre el libro es un ejemplo de que se pueden hacer cosas, se puede llegar a acuerdos donde se respete la diversidad y además se logre algo constructivo. Claro, se fue haciendo de la misma manera, como que nos íbamos sorprendiendo a nosotros mismos en el hacer el libro. Bueno, y para cerrar a propósito de eso, ¿no? Porque claro, yo puedo describir lo que hay en términos de conceptos, que es una definición muy cortita, y luego unas 5 o 6 preguntas por cada tema, pero luego la gráfica es bien alucinante. Y es bien jugada, ¿no? Yo daba el ejemplo del elefante como la más, probablemente más, ¿cuál sería la palabra? Más accesible en términos de descripción. Claro. Que se puede describir, esta es la imagen que ven. Didáctica. Claro, pero hay varias que son bien surrealistas, si quisiéramos usar esa palabra. Y preguntarte, Giovanni, por ese ejercicio, por escoger, no sé si hacérselas difícil a los niños. Yo creo que esto le hace la vida más difícil a los adultos. Es lo contrario, sí, es no ser tan literal justamente para que haya mayor expansión de lo que se está interpretando, para que haya también un efecto proyectivo de la imagen porque tú ves la imagen y puedes interpretarla de distintas maneras. Cuando uno es muy literal con la imagen, es solo una interpretación. Claro. La idea acá es justamente que haya una invitación a pensar en por qué la imagen, qué significa eso, qué significa este personaje que está acá atrás chiquitito, qué significa que esté nevando, qué significa estar también en ese cuestionamiento, fijarse, no sé, en las matrioshkas, que la esencia de la matrioshka, la primera es más infantil y la última que está en la expansión es más anciana, entonces como el paso del tiempo, hay como varios detalles, así que la idea es justamente que uno pueda ser coautor de la ilustración al poder interpretarla.
Claro. con mayor libertad. Claro, y hay mucho para darle vuelta, ¿no? A mí yo creo que mi favorita es esta, la que trabaja con el concepto de espiral, ¿no? Y de las espirales en la naturaleza, ¿cierto? Y además yo tengo aquí un tatuaje que tiene espirales. Hablamos mucho de los fractales, de ese camino también. Claro, porque para la gente se lo imagina. Entonces está esta imagen que muestra los espirales de la naturaleza desde un caracol hasta las galaxias, ¿no? Y hay una pequeña definición de espiral y luego preguntas que nos pueden acercar a pensar sobre nuestra conexión con la naturaleza, por ejemplo. Como claro. todos estamos marcados con eso, micro, macro y cómo nos movemos ahí. Así que ya lo saben, Filosofía, búsquenlo, ahí está editado por Catalonia. De verdad es un libro muy hermoso para tener, para regalar, para conversar. Un libro ilustrado, Filosofía, leer, observar, imaginar y pensar, de Carla Davico Giannini y Giovanni Longo Muñoz. Carla, Giovanni, muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, nosotros con esta conversación vamos despidiendo el programa de viernes. Yo les dejo muy invitados a que continúen en la compañía de Radio Universidad de Chile. Mañana tenemos La República de las Letras a las 21 horas. Nos juntamos con Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz. Les dejo esa invitación, por supuesto. Vamos a estar leyendo un libro que de verdad a mí me dejó destrozada, en un buen sentido, creo que a veces uno necesita, hablando de empatía, ¿no? Un detalle menor de Adania Shibli, que no sé si conocen esta historia. Ella recibió un premio, ella es una escritora palestina, recibió un premio en Alemania que se supone que le iban a dar en la Feria de Frankfurt y decidieron no darle el premio a propósito de el conflicto que hoy día existe en ese territorio, y el libro trata un poco de la ocupación y de la violencia, ¿no? El libro es tremendo, realmente tremendo. Si quieren saber por qué, escuchen mañana a las 21 horas La República de las Letras, y también lo pueden ver por YouTube. Con esa invitación les dejo, y el lunes a las 10 regresa un nuevo Semáforo. Que estén muy bien, chao.